Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio a todas y a todos. Yo soy delegada de la Junta Interna de Atecultura. Nosotros tenemos en nuestro haber 248 despidos, 40 que quedaron de la tanda de despedidos 2023. Reincorporamos 140 y nos quedaron 40 compañeros sin reincorporar de la primera tanda de despidos y 208 de esta segunda tanda, con lo cual en este momento estamos peleando por 248. Cuando se dice que en cultura se despidieron 650, hay que tener en cuenta que están nuestros compañeros y compañeras despedidas del Inca, nuestros compañeros y compañeras despedidas de Biblioteca Nacional, pero que algunos organismos dejaron de depender del ex ministerio, actual secretaría, y otros responden a otras juntas internas. Pero de conjunto, el ataque a la cultura es brutal. Es el vaciamiento de las CONAVIP, es el vaciamiento del Instituto Nacional de la Música, el vaciamiento del Fondo Nacional de las Artes, el cierre de programas enteros que preparan las condiciones para una tercer tanda de despidos que va acompañado de la idea de las contrataciones trimestrales. Nosotros pasamos de firmar contrato por convenio anual a firmar cada 3 meses. Esto intenta meter una cuña o una grieta entre los trabajadores que aún tenemos trabajo y los trabajadores que van siendo despedidos, porque mete el fantasma permanente de que si vos tenés contrato por 3 meses y te sumás a las luchas, te sumás a los paros, como el paro de hoy estamos en medio de un paro de 24 horas con movilización al Ministerio de Economía, podés estar en la próxima lista de despedidos. Y esto no es solo desde la subjetividad, no lo decimos nosotros. Hubo funcionarios de segunda línea que entre ayer y antes de ayer recorrieron y juntaron a sus equipos. No hay tantos funcionarios de segunda línea, porque ustedes saben que el 80% de los funcionarios del gobierno de Milei no ha sido nombrado todavía. Reunieron a sus equipos y les dijeron que si no cumplían la totalidad del horario, que si salían cuando había cese de actividades o si paraban, iba a haber no solo descuentos, sino que eso se iba a tener en cuenta para las próximas recontrataciones. Ellos no hablan de despidos, Adorni habla de despidos, pero ellos no hablan de despidos, sino de no renovación de contratos, que es lo que habilita estos contratos trimestrales. Lo que vimos el 3 con policía, prefectura, fuerzas de seguridad dentro de los organismos públicos es algo que antes no habíamos visto en esa magnitud. Siempre hay algunos policías, en general, con bomberos en los edificios grandes, sobre todo en los edificios que son patrimonio histórico, como los museos. Nosotros estos días tuvimos policía de civil adentro del CCK recorriendo el edificio. Hemos visto las imágenes en casi todos los organismos, el Ministerio de Trabajo, pero también hemos visto las imágenes de cómo las trabajadoras y los trabajadores no nos apachuchamos frente a la fuerza de seguridad y los compañeros ingresaron en trabajo, los compañeros ingresaron en el caso de el INADI también, y en el caso de la Secretaría de Cultura lo que nos pasó es que nos cerraron las puertas del Centro Cultural Kirchner para no permitirnos realizar una asamblea que teníamos a las 14 horas, ya convocada e informada. Siempre hacemos las asambleas adentro en el hall del CCK. Nos cerraron las puertas al público, levantaron las funciones de la noche, que eran a las 8 de la noche, levantaron toda la actividad del CCK para evitar que ocupáramos de alguna manera el edificio, y los trabajadores que estaban adentro no pudieron salir durante más de 20 minutos del edificio a participar de la asamblea. O sea, cerraron las puertas también e imposibilitaron, secuestraron, decían nuestros propios compañeros, dentro del edificio para que no se sumaran a la lucha que se estaba dando afuera, que se iba a dar adentro, pero que bueno, que la terminamos haciendo afuera ante el cierre del Centro Cultural Kirchner. En el conjunto de despidos, la discusión si son 15.000, si son 11.000 y demás, eh, esquiva o echa humo, si se quiere nublar lo que está pasando de fondo. Lo que está pasando de fondo es que han liquidado la presencia del Estado Nacional en las provincias y en las localidades del interior. Y esto no perjudica solo a los que estamos siendo despedidos, que nos perjudica enormemente, sino que hay localidades en las que al desaparecer, por ejemplo, la UDAI del ANSES, en un contexto de inflación, de devaluación, de aumento del transporte, los jubilados, los trabajadores, las trabajadoras activas, los desocupados, para poder hacer un trámite, van a tener que movilizarse a la otra localidad. Me daban un ejemplo mis familiares en Corrientes y me decían que habiendo cerrado la localidad de nuestro pueblo, que es Esquina,
se van a tener que movilizar a Goya, el transporte cuesta 6.500 pesos ida, 6.500 pesos vuelta. Con lo cual, y que se han perdido los expedientes en muchos casos, con lo cual los trabajadores tienen que empezar de cero los trámites que ya habían iniciado en la UDAI de su localidad. Es un ataque a la población en su conjunto. Por eso hemos visto en Mendoza, en Capital Federal, que muchas organizaciones de jubilados están acampando en la puerta del ANSES en defensa del ANSES, porque saben perfectamente que si les cierran la UDAI, los que no van a acceder a los pocos derechos y a las pocas políticas públicas que existían van a ser ellos mismos. No solo es un ataque a los asalariados de adentro, sino que es un ataque a los trabajadores que necesitan de esta descentralización y territorialización de las políticas públicas para poder acceder a algún pequeño derecho. Estamos hablando de trabajadores jubilados que cobran 135.000 pesos. O sea, no pueden gastar 13.000 pesos en ir y volver para hacer un trámite que aparte nunca se hace en un solo día, cosa que todos los que hemos tenido que ir al ANSES por algún tema sabemos que sucede. Tenemos en puerta 700 despidos en el Ministerio de Salud. Es el plan que trabaja sobre el embarazo adolescente, que ha reducido el embarazo adolescente en un montón de localidades. También es un plan territorializado, son despidos 15, 20, 30 en distintas partes del país, muy difícil de concentrar y organizar en una sola lucha. O sea, con el mismo esquema del ENACOM, con el mismo esquema de la CDR, con el mismo esquema de la SUDAI. Tratar de despedir por fuera personal que depende de organismos centralizados que tienen base en la capital federal, y en los edificios que tienen base en la capital federal llegaron los despidos en la última tanda, 500, 400, otros 500, pero mayoritariamente están distribuidos por el país. En ese escenario, el primer paro de 24 horas que logramos que suceda desde que asumió Milei en la ciudad de Buenos Aires es hoy. Es un paro que no tiene un solo afiche. Les voy a dar un ejemplo. A mí el flyer del paro de hoy me llegó ayer a mi celular a las 23:30 de la noche. Desde luego, yo soy delegada, lo sabía desde antes, participé de los plenarios, lo discutí, pero no había una comunicación oficial que llegara oficial desde el sindicato, al conjunto de los trabajadores. Por ahí hay compañeros que no están pendientes de eso. Dependió, como todas las luchas hasta ahora, de la organización de cada junta interna. El sindicato como tal no está poniendo la estructura a la altura de la lucha que tenemos que dar por la reincorporación de nuestros compañeros. Perdón. Me atraganté. Vamos a un paro de 24 horas y algunos organismos están haciendo cese de 2 horas. Información oficial de la Junta Interna. O sea, en vez de comunicar el paro, comunican un cese de 2 horas. No vamos a reincorporar así. No vamos a darle el brazo a torcer a Milei así. Y tampoco lo vamos a hacer confiando en que UPCN, que llegó ayer un petitorio para una mesa de diálogo, pero que ya informó que no está dispuesto a organizar ninguna lucha en ningún lugar, y menos parar el Estado completo por las reincorporaciones. Y el sindicato al que yo pertenezco, en este caso ATE, que tiene todas las juntas internas desperdigadas, que hace una acción en jefatura, una acción en el Ministerio de Economía, otra acción en el CCK, y no concentra en una lucha decidida, no es la manera en la que vamos a lograr revertir esta situación, y mucho menos pidiéndole a ellos que hagan un paro, cuando claramente el paro del 24 fue un blef. No hubo una continuidad en acciones que lleven adelante el tamaño de ataque que estamos recibiendo. Nosotros convocamos concretamente a las trabajadoras y a los trabajadores, a los despedidos y a los que aún tenemos trabajo por 3 meses, en que nos tenemos que autoconvocar. Tenemos que organizarnos por abajo y tenemos que llevar adelante una lucha decidida, que no es un paro de única vez, sino que es un plan de lucha que construya la huelga. Porque si no, lo que vamos a tener es que, no habiendo podido reincorporar a los de marzo, nos vamos a encontrar con los despedidos de junio-julio. Y no habiendo podido reincorporar a los de junio-julio, así vamos a llegar a esa cifra de la que se vanaglorió el presidente Javier Milei cuando dijo que estaba dispuesto a despedir 70.000 trabajadores. Hay que frenar esto ya. ¿Y cómo se frena? Como están haciendo muchos organismos chiquitos, con permanencias, desarrollando actividad y convenciendo a los compañeros que aún tenemos trabajo que es necesario que hagamos hoy la lucha, no cuando les golpeen la puerta a ellos, como decía Broch. Es hoy la lucha. Entonces necesitamos reproducir lo que pasó, por ejemplo, en el ANSES de Campana, donde los trabajadores se reunieron en la asamblea y dijeron a POPs,
ATE, UPCN no están dispuestos a llevar esto a fondo, nosotros nos vamos a quedar acá y vamos a permanecer en nuestro trabajo en defensa de los puestos de trabajo. En el día de ayer y antes de ayer, un montón de UDAIs tuvieron esas situaciones. Cierre de persiana, asamblea permanente, acá el paro es de todos o nadie tiene salvado el trabajo. Humildemente, nosotros creemos que ese es el camino, es lo que estamos tratando de construir y involucrando desde luego a los trabajadores despedidos en cada una de estas luchas y unificando con los trabajadores ocupados. En particular, en la Secretaría de Cultura, mañana 6 hacemos un festival en la explanada del CCK. El festival salió como una moción de asamblea hace por lo menos un mes, antes de tener los despedidos. Lo están organizando muchos compañeros que en ese momento tenían trabajo y hoy recibieron el mail de que se quedaron afuera o simplemente no pudieron entrar a su sede. Es un festival en el que van a tocar bandas y están recogiendo el apoyo de muchos artistas, donde vamos a presentar nuestros propios programas de financiados, que son la antesala al despido, porque primero te sacan el financiamiento, no te dan tarea y después te dicen no estás trabajando y te echan, cuando son ellos mismos los que no generan las políticas. Así que va a haber, por ejemplo, 80 docentes y alumnos de las orquestas nacionales tocando en vivo, con algún artista de renombre que se va a acercar a hacer un aporte. Va a cerrar Malafama, que es una banda de cumbia, va a tocar Caramelo Santo, va a haber un bloque infantil con talleres para niños también de literatura con los raviolis. Todo esto se hace a pulmón y nosotros tratamos de esta manera de contrarrestar el discurso de que somos ñoquis, el discurso de que solo estamos ahí para cobrar un salario, demostrando cuáles son nuestras tareas, qué hicimos durante los últimos 10, 20 o 30 años que trabajamos ahí y hoy nos están dejando sin trabajo y qué estamos dispuestos a hacer. Somos trabajadores, queremos trabajar, ellos tienen que definir las políticas públicas para llevar adelante. Muchas veces no estuvimos de acuerdo con las políticas públicas que se hicieron, sin embargo, las hicimos porque es nuestro trabajo. Lo que no vamos a permitir es seguir engrosando la fila de trabajadores por debajo de la línea de pobreza. Hoy salió un informe y en la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 3 personas está por debajo de la línea de pobreza, 1 de cada 3 personas es pobre en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país. Eso es lo que no podemos permitir como trabajadores y trabajadoras y estamos dispuestos a dar la pelea que sea. Y están tratando de destruirlo todo, pero no es que están tratando de destruirlo todo para que no quede nada, sino para desembarcar ellos, para poder armar su base territorial. Hemos tenido a el jefe, la hermana del presidente, armando su partido en la capital federal y despidiendo compañeros a nivel territorial y en todo caso, bueno, dándole las jubilaciones, ¿no? Con la intención de volver a las FJP seguramente, pero en el caso de los otros organismos metiendo su propia gente ahí, podrán tener una base para negociar con gobernadores, para negociar con intendentes y lograr tener un partido a nivel nacional para las próximas elecciones, calculo yo. Con independencia de eso, el problema que tenemos hoy con nuestros sindicatos es que ellos creen en la gobernabilidad. Cuando Pablo Moyano dice ganó en las urnas, o cuando el Colo Isasi, gremial de ATE Nacional, dice cuando volvamos vamos a recuperar las políticas públicas que destruyeron. Cuando volvamos, ¿cuándo? Esto es ya. Acá no es hay 2027. Esto no se discute en las urnas, esto se discute en las calles. Acá lo que hay que hacer es doblegar un protocolo represivo y convencernos, nosotras y nosotros, de que somos una inmensa mayoría y de que tenemos que tomar en nuestras manos esta lucha. Esto no es una carrera electoral. Si fuera una carrera electoral, como en su momento se dijo ahí 2019, en vez de decir fuera Macri ya, bueno, si nosotros nos mantenemos en la idea de que podemos tener un tipo que es un golpista y una vicepresidenta que son unas golpistas no negacionistas, están de acuerdo con lo que pasó en la dictadura militar. Amenazan a la gente a través de sus redes sociales de manera directa. Eso genera una chorreadera de amenazas. Hemos tenido a la compañera de hijos de Rosario atacada en su propia casa. O sea, son una suma de distintos aspectos. De liberar, ahí sí, a cada uno de los desquiciados a que tomen sus propias manos con una ministra de Seguridad que dice, bueno, nosotros creemos que libre de autodefensa. En una de las imágenes del ENACOM del otro día, el policía portaba su arma 9 milímetros, la mostraba en el cinto.
O sea, esto no es cualquier cosa. Nosotros no podemos esperar 4 años. No es que no podemos esperar 4 años porque de qué vamos a vivir si no tenemos trabajo. No podemos esperar 4 años porque no podemos darle rienda suelta a que estos canallas avancen sobre los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores que tanta sangre nos costaron a nosotros, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos. O sea, ¿cómo vamos a entregarles de esa manera el país para que arrasen con todos nosotros y con el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas? La respuesta es no. No hay ninguna posibilidad de que hagamos eso. Si en ese camino algún sindicalista que hoy esté a cargo de un sindicato quiere sumarse a luchar, bienvenido. Y si no, será una tarea que tengamos que organizar las trabajadoras y los trabajadores, sí con delegados combativos, y donde no haya delegados combativos con el activismo y con los que estén dispuestos. O sea, hoy la política de los sindicatos es decir, súbanse a la vereda, no, no tentemos a la policía. No, la policía nos está tentando a nosotros. En la conferencia de prensa en la Puerta del Gumont, que organizó la Junta Interna del Inca, éramos tantos que no había posibilidad de liberar carriles. Nos barrieron para los costados para liberar carriles y en ese momento la gente volvió a tomar la calle y a decir de ninguna manera, cuando peleamos contra la ley ómnibus, lo mismo. Quiero tener una última conclusión. Está planteado un pacto de mayo. A la mesa del Pacto de Mayo se sentaron todos los gobernadores. A las trabajadoras y los trabajadores estatales nos ajustan, nos precarizan y nos despiden todos los gobernadores. Esto no empezó ayer, como decía Marta. La precarización laboral es de antaño. Entonces, esto no es que ahora, porque nuestro sindicato también se apoya en la idea de que los diputados, los senadores y los gobernadores se van a poner del lado del pueblo. ¿En base a qué? Si se sentaron en la mesa de Milei a ver de qué se trataba el Pacto de Mayo. La ley ómnibus, que no pasó, habilitaba el despido a las mujeres embarazadas. Las listas de despidos de hoy tienen mujeres embarazadas, tienen muy claro hacia dónde van. Entonces no hay medias tintas. Y la manera de que no haya medias tintas es que nosotros nos pongamos a la cabeza de eso. Entonces uno me puede decir, bueno, Valentina, pero los trabajadores tienen miedo, los que tienen trabajo no lo quieren perder. ¿Cuánta gente organizás vos de verdad para poder llevar esto adelante? Es una tarea de hormiga. Es lo que los sindicatos no están dispuestos a hacer, es recorrer escritorio por escritorio, hablar compañero por compañero, demostrarle que en la suma de las partes es donde se va a definir la situación. Esto no es sectorizado, esto es absolutamente todos juntos. Por eso es muy importante no pensar en el propio organismo, sino en lo que está pasando de conjunto al Estado Nacional. Yo dije al principio, nosotros tenemos 248 despedidos. Me voy a corregir. Nosotros al día de hoy tenemos cerca de 13.000 despedidos, con el anuncio de que la lista va a seguir. Entonces, cada una de nosotros y cada uno de nosotros sabe que hay que defender a la totalidad de los compañeros. ¿Hay ñoquis? No hay ñoquis, los ñoquis son ellos. Los ñoquis son los funcionarios, siempre los ñoquis fueron los funcionarios, son los que más cobran y los que menos hacen. Las tareas las hacemos los trabajadores de a pie que estamos con salarios por debajo de la línea de pobreza. Desde hace años que tenemos los salarios por debajo de la línea de pobreza, cumplimos horario y desarrollamos nuestras tareas. Cierro con esto. El día previo al fin de semana largo, fuimos a las oficinas del secretario Cifeli a decirle que no podía ser que no supiéramos qué iba a pasar el día 3, que en casi todos los organismos ya circulaba la lista, que nosotros sabíamos que iba a haber despidos porque UPCN le había estado avisando a la gente quién iba a ser despedido y quién no, y que no podía ser que no hicieran pública esa información. A las 14 horas Cifeli ya se había retirado de la secretaría y sus secretarias también. El subsecretario se había retirado de la secretaría y sus secretarias también. Solo quedaba el personal de convenio, o sea, no los que trajeron ellos, sino los que trabajamos desde siempre, que decían, se fueron y no tenemos idea, no van a volver, avisaron que no van a volver hasta el 3. ¿Dónde están los ñoquis? Fin de semana largo. Los trabajadores estaban en sus puestos de trabajo, por eso informaron después de las 9 de la noche, porque saben que estamos ahí cumpliendo nuestro horario, nos den o no nos den tarea. La fabricación de ñoquis en realidad es el puntapié para el despido de la planta permanente, como decía Daniel hace un rato, porque si vos no tenés tareas, te pueden pasar a disponibilidad. Entonces, el congelamiento de las tareas apunta a despedir también a los que sí tienen derecho a indemnización. Recuerden que la mayoría de nosotros, caída la renovación del contrato, no tenemos derecho a indemnización. Aunque sea ilegal, aunque haya fallos en la Corte que dicen que sí somos trabajadores del Estado y que en realidad fue fraudulento nuestra contratación. Yo tengo 20 años como contratada dentro de la Secretaría, ex ministerio, podría por la vía judicial, pero acá hay un código civil votado por el gobierno anterior
no el anterior de Alberto, sino el anterior es de Cristina, que dice que si los estatales le hacemos juicio al Estado, después no podemos volver a trabajar en el Estado. Miren la trampa en la que nos encontraron. Desde luego que podemos demostrar que hubo trabajo en negro durante décadas y décadas y que hubo fraude laboral por parte del Estado hacia nosotros, pero el Código Civil nos da la espalda también. No fue un solo gobierno, es una seguidilla de convenios, de precarización, flexibilización, ataque al convenio de los estatales que hace que hoy tengamos salarios de miseria y que muchos de nuestros compañeros puedan estar despedidos sin ni siquiera tener el derecho a la liquidación del proporcional de vacaciones. Entonces, vamos a dar la pelea que hay que dar, porque la pelea no es solo esa, sino que es por salario, es por condiciones laborales y es por llevar adelante el Estado Nacional en los términos en los que las trabajadoras y los trabajadores lo entendemos, que no es con el vaciamiento de las políticas, sino que es con lo mejor que se puede hacer dentro de políticas que claramente no alcanzan, porque comida en los comedores faltaba hace 8 meses, y no desde hace 4 que está este gobierno, sino que hace 8 meses ya no le estaban bajando comida a los comedores. Así que la política de hambrear al pueblo no es una política solo de Milei, es una política que tiene de arrastre. Lo que pasa ahora es que está profundizada a la enésima potencia. Contra eso hay que pelear y vamos a hacer lo que podamos. Vamos a dejar todo en esta pelea, porque como decía Daniel, no es solo los estatales, nos atacan a nosotros y autorizan a las patronales privadas a que hagan lo mismo, como cuando firmamos las paritarias a la baja en el Estado, después se firman las paritarias a la baja en el resto de los sectores. Entonces, hay que pelear por eso, hay que unificar con el sector privado y tenemos que ir juntos a terminar con todo este plan de ajuste y de miseria del gobierno de Milei y del Fondo Monetario Internacional. Bueno, muchas gracias, Valentina.